Buenas noches, qué bueno que están con nosotras en Luchadoras. Yo soy Perla Vázquez. Yo soy Anaís Zamora. Y pues estamos muy felices por dos razones. Uno, porque este es nuestro programa más allá de 200. Lo logramos. Tienen más de 200 opciones para poder saber cosas de luchadoras, conocer a mujeres defensoras, Mujeres guerreras, corrientes feministas de todo tipo, luchas de arte, luchas de defensa de la tierra, medio ambiente, teóricas. Para indignarse por muchas cosas. Sí, ponerse a hacer muchas cosas y cambiar desde lo personal, pero también salir y organizarse. Así que muchas gracias por estar con nosotras en estos 200 programas. 200 programas. Y otra cosa que para nosotras es muy simbólico el día de hoy es que queremos también como rendir un homenaje a una gran feminista que hace unos días falleció, que es Gladys Lanza, que es una compañera feminista hondureña y que es una de esas mujeres que nos enseñó a muchas de las feministas lo que significa la lucha con otras en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras y a partir de un contexto muy complejo como es Honduras. Y además que toda su vida estuvo luchando e impulsando como distintas luchas también en la defensa de la tierra, la defensa del territorio y uno de los grandes temas de Gladys Lanza era el derecho a decidir de las mujeres y justo de este programa hablaremos de eso, del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre cuándo queremos ser madres, cuándo no. Y para eso tenemos aquí a Juliana Cano, directora adjunta de campañas de Amnistía Internacional. Bienvenida, Juliana. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias que nos hayas acompañado. Y pues este programa queremos hablar también alrededor del día de hoy, que es el 28 de septiembre, que es un día por la despenalización del aborto en América Latina y que queremos junto contigo, Juliana, que podamos analizar qué pasa en esta región respecto al derecho a decidir. Sí, justo habíamos pensado en invitar a Amnistía Internacional porque sabemos que toda la región de Centroamérica y Latinoamérica estamos viviendo una situación muy compleja para poder decidir sobre la maternidad y sobre nuestros cuerpos y queremos saber cuál es la mirada que tenemos a nivel regional. Sabemos que hay países en donde está más restringido el derecho al aborto que en otros, pero creemos que a nivel regional es como una constante encontrar obstáculos para acceder al derecho al aborto legal y al aborto seguro. Sí, pues ustedes lo han dicho, realmente en temas de aborto América Latina está en un retroceso en comparación con otras partes del mundo. 6 de 9 países que criminalizan el aborto de manera completa en todas las circunstancias están en América Latina. Entonces eso ya es preocupante, digamos, países como Surinam, como Haití, como Nicaragua, como El Salvador, incluso Chile, que en este momento está en discusión, sigue criminalizando el aborto en todas las circunstancias. Hace muy preocupante que la situación de las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando, en nuestra opinión, de una violencia institucional, ¿no? Estamos hablando de la criminalización por parte del Estado del cuerpo de las mujeres y precisamente eso lleva a otras circunstancias como violencia de género, como problemas más allá de simplemente poder abortar o no abortar. Digamos, sí hemos encontrado que esto lleva a otras situaciones más difíciles. Y por ejemplo, creo que tenemos muchos espectros, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con el derecho a decidir sobre ciertas causales, otro es como que no exista ninguna causal y otro es como el nivel de penalización o persecución para las mujeres que por alguna condición se interrumpe su embarazo. Entonces, ¿cómo estamos en ese como gran espectro, ¿no? Porque unas son como, no sé, pensaba Uruguay, ¿no? Que es como el ícono de América Latina donde hay una despenalización, un acceso al servicio público del derecho a decidir, pero en otros países, como mencionabas, Chile o Brasil, y el caso trágico de Centroamérica, ¿cuál es la problemática ahí en particular, Juliana? Pues en Centroamérica, como ustedes lo dicen, es criminalización absoluta, es decir, por cualquier motivo, una mujer puede terminar en la cárcel por haber abortado. Uno de los casos que Amnistía ha estado trabajando durante muchos años ya es el caso de El Salvador. De hecho, El Salvador es parte de una campaña global que
que tenemos, que terminó ahorita, pero pues que seguimos trabajando sobre mi cuerpo, mis derechos. Y en El Salvador hemos encontrado situaciones donde hay mujeres que llevan en la cárcel más de 10 años y que las han condenado a 30, 40 años de prisión, ni siquiera por haber abortado, sino por situaciones obstétricas, es decir, por tener problemas durante su embarazo, y debido a esa criminalización absoluta, se usa, digamos, para que estas mujeres terminen en la cárcel. Y uno de los casos, digamos, que a mí siempre me duele profundamente es el caso de Teodora. Es una mujer que estaba embarazada, que llamó al 911, digamos, pidiendo ayuda porque tenía como problemas en ese momento. Nunca le contestaron, nunca llegó. El feto salió en el baño, digamos, del lugar donde ella trabajaba. Ella perdió el conocimiento, terminó en el hospital y cuando se despertó estaba en la cama con un policía enfrente acusándola de haber matado a su hijo, ¿no? Y Teodora lleva ya más de 10 años en prisión luchando, digamos, por esto que le pasó, y es una persona que pude conocer personalmente y que realmente muestra lo que está pasando en El Salvador, y son mujeres pobres que no tienen la posibilidad de acceder a servicio de salud de una manera adecuada y que por estas situaciones pueden terminar en prisión. Entonces ese es como el caso más radical, digamos, de lo que puede pasar cuando hay una criminalización absoluta. Sin embargo, hay otras situaciones, como tú mencionabas, en las que la criminalización no es absoluta, pero las mujeres igual terminan en la cárcel o terminan, digamos, en alguna situación igual problemática. Entonces está, por ejemplo, el caso de una niña en Paraguay de 10 años que tenía 21 semanas de embarazo por haber sido violada por su padrastro, y en Paraguay hay opción, digamos, de ciertas circunstancias, en ciertas circunstancias, incluido cuando una es víctima de una violación, pero debido al número de semanas no querían dejarla abortar, y finalmente la niña tuvo que tener el hijo. La mamá fue en algún momento separada de la niña, ¿no? Acusándola de haberle hecho malas cosas, y el padrastro que la violó, digamos, no tuvo ninguna consecuencia en absoluta. Entonces criminalizamos a la niña de 10 años frente a una situación que no le correspondía, incluso en un lugar donde se permite el aborto en algunas circunstancias. Sí, justamente, o sea, historias como esta las vamos a encontrar, creo yo, en toda Centroamérica y Latinoamérica. Y ahorita hablábamos de El Salvador, que es uno de los casos más emblemáticos y en donde se ha librado una batalla por las 17, libertad para las 17. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Morena Herrero, de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador, que nos cuenta sobre esto, o sea, sobre cómo han librado esta batalla y sobre otras de las consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador. Vamos a ver el video y volvemos aquí a Luchadoras. A nivel global, los grupos de derecha, que son los mismos que concentran la riqueza, que son los mismos que nos expropian de la riqueza que generamos todas las personas, son los mismos grupos que se niegan a pagar impuestos y que sacan las grandes ganancias del capital especulativo financiero. Son los mismos grupos que, por otro lado, han encontrado, han buscado un eje de articulación ideológica, buscan pues cómo se cohesionan. Y desde mi punto de vista, aunque no es el único, yo creo que el control de la sexualidad y sobre todo el control de la capacidad reproductiva de las mujeres se ha convertido en uno de sus ejes ideológicos más importantes. Lo que pasó en El Salvador es que después de los acuerdos de paz en el año 92, se encargó a la primera legislatura que hubo producto de esos acuerdos, que fue la del 94 al 97, a que construyera un nuevo código penal, que se suponía que iba a ofrecer garantías ciudadanas y respeto a la seguridad jurídica, respeto a la presunción de inocencia. Lo que ocurrió es que en el marco de esa elaboración del nuevo Código Penal,
algunos grupos fundamentalistas y la jerarquía de la Iglesia Católica presionaron porque en el nuevo Código Penal se eliminaran las formas de aborto no punibles que existían anteriormente. En este momento, por ejemplo, se ha instigado al personal médico y al personal sanitario para que ante cualquier situación que requiera una interrupción del embarazo para salvar la vida de una mujer, no lo puede hacer. Los médicos están con las manos amarradas. Estamos ante un incremento desmedido de embarazos en niñas y en adolescentes y, digamos, aunque la ley especial integral para una vida libre de violencia dice que un embarazo de una niña de 14 años o menos es el resultado de una violación sexual, pues no hay manera de que puedan interrumpir los embarazos. Entonces estamos teniendo partos de niñas de 9 y 10 años, producto de violaciones. Y aunado a eso, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte indirecta en adolescentes embarazadas. Pues ahí veíamos a Morena que nos explicaba un poco el contexto también político, ¿no? Porque el tema del derecho a decidir se vuelve una discusión política con influencia ideológica y moral, pero que sí tiene que ver con la élite que está mezclada en la religión, pero sí con poder económico dentro de los países, ¿no? Y platicábamos un poco de la situación de El Salvador, que no nos va a dar margen ahorita para que lo podamos profundizar, pero lo que estamos viendo es que El Salvador tiene condiciones donde por un lado tiene un Congreso de ultraderecha con muchas fuerzas, pero que todos se alinean en el tema de contra los derechos de las mujeres, que se mezcla lo que nos mencionabas de emergencias obstétricas con derecho a decidir y con otra serie de reformas en términos de causales, y estos actores políticos que no es solo uno, ¿no? Estamos hablando de los líderes religiosos, de personas de las empresas, líderes, con personas a nivel político, o sea, estamos hablando de un gran esquema, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que si bien vamos a un corte, y ahorita regresamos para discutir más profundamente qué está pasando en Centroamérica. Entonces, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Luchadoras, estamos hablando de penalización del aborto, de derecho a decidir y también cómo existe esta criminalización de las mujeres que deciden decidir sobre su cuerpo, pero cuando estamos prohibiendo el derecho al aborto también existen otras violaciones a derechos humanos que están ahí en el tema. ¿Nos podrías hablar como un poco de esto, Juliana? Sí, claro, yo creo que Morena lo mencionó un poco y tú también en términos de cuando estamos hablando de la criminalización del aborto, eso no afecta a todas las mujeres, ¿no? Afecta a todas las mujeres en temas de que todas podríamos ser criminalizadas, pero en verdad en El Salvador y en otros sitios donde hay criminalización son las mujeres pobres que están criminalizadas. Y el caso que les mencionaba de Teodora es una mujer que era una trabajadora doméstica que desde que está en la cárcel su madre ha tenido que poner en cuidado de su hijo, que no tienen suficientes recursos para ir a visitarla en la cárcel y pues que
teniendo Teodora en la cárcel también hay un problema de ingresos en su familia, pero también una afectación de los derechos de su hijo, por ejemplo, que le ha ido peor en la escuela, digamos, ha tenido otros problemas. Entonces, creo que una de las cosas importantes de la criminalización, como ustedes mencionan, es la afectación de otros derechos y de otras personas. Digamos, no estamos hablando de solamente se afecta a la mujer que termina en la cárcel, sino se afecta a su familia, se afecta a sus hijos, se afecta a sus padres, porque muchas de ellas son cuidadoras de sus padres que son adultos mayores. Entonces realmente estamos hablando de una criminalización de un grupo específico, porque si tú tienes dinero, claro, pues te vas y te haces un aborto en un lugar donde sea permitido, o viajas a Estados Unidos, digamos, te puedes ir a cualquier lugar, pero si eres una mujer pobre que tiene que ir al servicio público, que tiene que ir a un hospital, entonces esas son las mujeres que terminan en la cárcel por la criminalización. Sí, y algo que me parece, al principio tú no lo mencionabas muy rápidamente, pero ¿qué ha pasado que esto se va encrudeciendo? Hace unos años, cuando también estábamos como discutiendo las causales a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México, hablábamos de la clandestinidad y las implicaciones de riesgo en la salud de las mujeres, que implican los abortos inseguros, clandestinos. Pero ahora estamos discutiendo de cómo se está persiguiendo a las mujeres con emergencias obstétricas, que justo estamos hablando no de todas las mujeres, ¿no? Las mujeres más pobres, en condiciones de mayor marginalidad, que no tienen acceso a la justicia, y que no solo es que estamos tratando de que no tengan abortos inseguros quienes lo tienen, sino que hay una persecución claramente frente a las mujeres pobres con condiciones de marginalidad que ni siquiera tienen un margen, ni siquiera estamos hablando de las que decidieron en condiciones de clandestinidad. ¿Por qué pasó esto, Juliana? ¿En qué momento? Sí, yo creo que tiene que ver un poco también con esa influencia de grupos de derecha y de personas conservadoras que influyen, digamos, en la política, ¿no? Creo que claramente esa idea de separación iglesia-estado que tanto decimos existe en América Latina no es tan cierta cuando estamos hablando sobre estos temas políticos, y el ejemplo que mencionaba Morena en El Salvador es muy claro, digamos, para que el gobierno de El Salvador es un gobierno de izquierda. Después de la guerra es un gobierno que venía, eran guerrilleros, eran los que se hizo la paz en El Salvador y formaron parte del gobierno. Y la única manera de lograr legitimidad frente a la población fue aliarse con grupos de derecha, ¿no? Como Arena, para el tema del Código Penal y del tema de la criminalización del aborto. Y eso ha pasado en El Salvador, también ha pasado, por ejemplo, incluso en México, donde tenemos grupos muy conservadores que están empujando en Veracruz todas las reformas hacia, ¿no? que la vida se respete desde el momento del nacimiento, criminalización también de mujeres en Veracruz por situaciones en las que han estado en situaciones de poder perder a su bebé, y eso también, digamos, es lo que ha pasado. Yo creo que hay un movimiento conservador que cada vez se está volviendo más fuerte en términos de participación política y que está tratando de influir esa política, y pues que la política se olvida que los derechos humanos son derechos humanos y que no están, digamos, no se pueden negociar, y pues están negociando con las vidas de las mujeres. Y este movimiento conservador del que hablábamos ahorita, del que decía Perla, ya no estamos hablando de impedir que las mujeres aborten, sino una persecución contra ellas, también se ha pasado a las defensoras, o sea, a quienes están detrás de estas mujeres pobres, de condiciones con menos recursos económicos, y que están, digamos, apoyando eso y defendiendo esa lucha. Y justo hablábamos con Juanita Jiménez de Nicaragua, que ella nos cuenta un poco cómo es esta criminalización hacia las defensoras que están a favor del aborto. Entonces también tenemos otro video para escuchar a Juanita Jiménez. Vamos a ver el video y volvemos. En foros de Naciones Unidas ha señalado que la penalización del aborto la van a mantener como gobierno, como Estado, porque ellos respetan la vida desde la concepción, porque están planteando, ¿verdad?, el criterio de que es porque el país pues, es un país católico, es un país cristiano, y en su filosofía pues estatal se adscriben pues a una ideología cristiana, pues, cristiana, socialista y solidaria, pues, pero en ese cristianismo violentan totalmente
la constitución política, pues, de ser un Estado laico, y someten, pues, bajo argumentos religiosos, ¿no? Hay toda una apología, pues, para seguir controlando la vida, para seguir controlando los cuerpos y para seguir criminalizando no solamente a las mujeres, sino también a las defensoras de derechos humanos. Pues, y en eso, pues, particularmente yo sobreviví a un intento de criminalización, pues, de que hubo una acusación contra las 9 feministas por apoyar el aborto de una niña de 9 años en Nicaragua. Los argumentos principales ya no son de grupos pro vida, pues, o grupos conservadores, ni siquiera son, digamos, ya ataques de los liderazgos históricos, ¿verdad?, controversiales de la jerarquía católica, sino que tener ya una confrontación directa y un ataque directo del gobierno, del Estado y de las instituciones del Estado, donde ubican a las defensoras, pues, como defensoras que están en controversia con el Estado, pues nos ubican como opositoras políticas, por ejemplo, como una forma de descalificar nuestro trabajo de defensoría, y hay constantes ataques a las organizaciones en un discurso que para nosotros es perverso, pues, porque es el discurso no solo de antiderechos, es el discurso del fundamentalismo, pues, donde nos ubican, pues, al feminismo como una corriente totalmente, dicen, una corriente de mujeres que asesinan niños, nos ubican con argumentos, pues, de que las feministas somos en contra de la vida, que somos promotoras de la muerte. En contexto, la lucha por la despenalización total del aborto, pues, y particularmente en nuestra jornada de cara al 28 de septiembre, pues, hemos planteado incluso el derecho a decidir en nuestra vida, en nuestros cuerpos, como un asunto de derechos políticos también, pues. Lo hemos señalado que, o sea, no pueden estarse hablando de democracia en el país, pues, o de supuestos intentos de democracia cuando no se respeta la vida de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, y cuando ni siquiera, o sea, el derecho a decidir, pues, o sea, de qué decisión en términos electorales podés hablar si la decisión primaria, que es sobre tus derechos, sobre tu vida, no es garantizada en el país, pues. Justo veíamos el análisis desde el contexto de Nicaragua, otro de estos países que identificábamos que tuvo un retroceso muy fuerte, ¿no? Donde unos años antes tenían causales y condiciones de mayor apertura frente al derecho a decidir, y después hubo toda una criminalización. ¿Qué pasó en Nicaragua? Si nos puedes contar, Julián. Bueno, yo creo que pasó un poco similar a lo que pasa en El Salvador, y es que el gobierno, una vez se volvió un gobierno democrático, tuvo que comenzar a buscar aliados en términos de poder ganar poder político, y pues las iglesias cristianas y evangélicas y la Iglesia Católica son muy fuertes en términos de la cantidad de población de seguidores y de seguidoras que tienen. Entonces era un poder político que el gobierno necesitaba para poder legitimar, digamos, como su mandato, y precisamente esa necesidad de legitimación hizo que tuvieran que hacer acuerdos, digamos, con ese tipo de partidos, y pues terminan en la criminalización del aborto, porque es uno de los puntos más fuertes para estos grupos conservadores, ¿no? Y hablamos justo de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, que no está exento de esta situación, y empezamos el programa hablando de Gladys Lanza y de cómo ella estaba impulsando esta lucha del derecho al aborto. ¿Tú tenías algo que decirnos acerca de Gladys Lanza? Sí, por supuesto. Yo creo que Gladys Lanza pues era una de las defensoras más ávidas de los derechos de las mujeres en Honduras, y hablando de la criminalización que sufren, Gladys los últimos 2 años sufrió mucha criminalización por el trabajo, amenazas por el trabajo que hacía del derecho de defensa de los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional siempre, digamos, ha acompañado y acompañó la lucha de Gladys, y pues realmente para nosotros es una pérdida muy grande. Creo que para todo el movimiento feminista es una pérdida muy grande, porque era una luchadora, una líder, una lideresa que realmente llevaba el movimiento de defensa en Honduras y en Centroamérica y en América Latina como una de sus grandes banderas. Y particularmente en el contexto de Honduras,
que este año ha sido lamentable, que hemos perdido muchas compañeras, tanto por persecuciones y en particular que se ha venido constantemente o estructuralmente ya persiguiendo a las que están defendiendo los derechos de estas mujeres que tienen condiciones lamentables de negación de justicia, criminalización, ni siquiera acceso a servicios de salud. Y yo quisiera un poco que nos quedáramos con algunas recomendaciones en este contexto de que estamos como haciendo un llamado del 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina. ¿Qué llamado nos puedes hacer como desde Amnistía para celebrar, para denunciar, para exigir en este día, Juliana? Pues yo creo que desde nosotras, desde las personas que hacemos trabajo de derechos humanos, desde las personas que hacen trabajo en medios de comunicación, desde las personas que simplemente les interesa el tema, tenemos que hacer un llamado fuerte a los estados para que dejen, digamos, de criminalizar a las mujeres. Muchas de su audiencia es aquí en México, entonces yo les diría, miren lo que está pasando en su casa, no dejen que lo que está pasando en Veracruz sí tiene un impacto, sí ustedes puede que no lo vean en este momento, pero sí puede afectarnos a todas las mujeres que vivimos en México. Entonces, escuchemos qué es lo que está pasando, hablemos sobre lo que está pasando, compartamos en redes sociales sobre estos temas y no dejemos, digamos, que la lucha se quede solamente en manos de estos movimientos conservadores que tienen mucha fuerza, sino también salgamos nosotras a pronunciarnos y a exigir que en nuestro cuerpo, pues nuestros derechos, ¿no? Sí, justamente ahora estamos viendo este avance de grupos conservadores, de grupos religiosos, no solo en estos países que de repente nos parecen como ajenos a la realidad, pero en México también está pasando. Tenemos ya 19 estados, si no me equivoco, en donde está protegida la vida desde la concepción, pero si seguimos como movimiento articulándonos, exigiendo que esto se detenga, podemos, creo, justo en este día empezar a hacer acciones. Entonces, organicemos, exijamos, compartamos información. Veía un meme hace poco de si usted tiene un gorila troll o lo que sea, y en este caso sería un conservador cerca, edúquelo, explíquele que el cuerpo es de las mujeres, el derecho a decidir es de nosotras, y que ni la Iglesia ni el Estado, que el Estado garantice que la Iglesia no se meta, ¿no? Muchas gracias, Juliana, por estar acompañándonos el día de hoy, y pues muchas gracias a todas las personas que nos ven, y recuerden, 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina. Y nos vemos en el próximo programa de Luchadoras. Hasta luego. Hasta luego.